Bernardo Barranco Villafán es un reconocido sociólogo, economista y analista religioso mexicano, cuya trayectoria ha sido clave para el estudio de la relación entre religión y sociedad. Formado como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México, complementó su especialización en Sociología del Catolicismo Contemporáneo en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, Francia. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en movimientos estudiantiles y religiosos, desempeñándose como presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas de la Acción Católica Mexicana y secretario general de Pax Roma, en París. Su experiencia también lo llevó al ámbito electoral, donde fue consejero en el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral. Como analista, ha participado en medios como La Jornada, Milenio y Proceso, además de conducir durante 18 años el programa Religiones del Mundo en Radio Red. Actualmente es el director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, así como conductor del programa Hilo Negro de nuestro sistema. En el ámbito editorial, ha publicado varios libros, destacando el Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, Conversaciones con Bernardo Barranco, editado por Grijalbo. Su labor ha sido reconocida en el Premio Nacional de Periodismo 2024, consolidándose como una de las voces más influyentes en el estudio de la religión y su impacto en la sociedad mexicana. Usted estaba platicándonos de cosas muy interesantes, que después de la guerra, los ancianos, la gente mayor se iba a los parques y que entonces usted iba a platicar con ellos por una razón, porque tenían otro tiempo. Y uno dice, cuando menos tiempo tiene uno, ya le queda menos tiempo de estar en la vida, ¿cómo es que tiene más calma para platicar con las personas y gozar una plática como la que estamos teniendo de ustedes? Sí, para mí era aprender un francés más fluido, para poder conversar de manera más fluida. La conversación, el poder de la conversación, que sí se ha perdido, ¿no? Claro, y además con lo de ahora, ¿no? Y me impresionó mucho cómo su sabiduría estaba vinculada a la era antes de la guerra, que estaba más vinculada al campo. Era una sabiduría vinculada a la tierra, al sol, a la lluvia, a toda esa cultura que se pierde después de la guerra, donde entra una modernización, industrialización, las ciudades crecen, etc., y donde estas personas mayores pierden vigencia. Entonces, además, bueno, en Francia la gente, el promedio de edad es mucho más alto que lo que tenemos acá. Ya es normal que las personas tengan 90, muchos hasta 100 años. Y entonces, pues, y abandonados también por sus hijos, que les daban dinero, pero no les daban afecto, cariño, cercanía. Y eso realmente era ¿Nadie, incluyendo la familia? Incluyendo la familia. Sus hijos tenían ya sus familias, pero podían tener 5, 6, hasta 10 años sin ver a los padres. Sí. Bueno, también los europeos y sobre todo los parisinos son así como muy individualistas, muy tajantes, muy celosos de su privacidad. Sí. Y yo me despachaba con la cuchara grande, la verdad, porque estaban ahí, me sentaba y con cualquier pretexto, yo llevaba también mis pedacitos de pan. Para las maíz, palomitas, ¿no? Y ahí era como un gesto de... Y empezábamos a conversar, yo le empezaba a preguntar y a preguntar y a preguntar, y entendía muy bien y era muy interesante, pero me causó mucha tristeza ver cómo eran seres abandonados. No tenían problemas económicos, el Estado les daba todo, sus hijos les daban... Fíjate, y ahí el Estado les daba todo. No, claro, salud, todo lo tenían, pero no tenían el calor humano de una familia, hijos, ¿no? Ve tú a saber qué tipo de padres también fueron, ¿no? Los franceses en ese sentido son tremendamente individualistas, como ¿no? usted lo dijo. Y muy celosos de su su espacio, autonomía, de su vida, ¿no? Ve tú a saber qué tipo de educación haya tenido. Pero el hecho es que ahí es donde aprendí la historia de Francia, aprendí mucha sensibilidad a través de los adultos mayores. Pero la mayor parte de ellos, por lo menos con los que yo platiqué, ya no tenían interés de entrar otra vez, o sea, se sentían totalmente marginados. Era lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte.
estaban ¿Descarne? descartados. ¿Qué? Descartados. Pero podía ser Fuera. descarnados también. También, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy interesante. Y después, bueno, fue cuando me regresé a México en 87, con toda esa experiencia de ser un joven. Estaba yo muy joven, estaba yo ya a los 28, casi 30, pero con una experiencia global, de haber conocido Asia, África, América Latina en su conjunto, Europa. Y eso da una dimensión cuando ve uno Claro. América y su país y que puede uno juzgarlo de otra manera, ¿no? De Y otra es- forma. Yo me he ido muy pocas veces, pero sí he estado 4 o 5 meses fuera del país. Concretamente estuve en Cuba. Y cuando regresas, sí entiendes otras cosas, ¿no? O ver las cosas de maneras diferentes, ¿no? Entonces yo regreso a mi cultura, empiezo de cero, con toda la experiencia que traía, fácilmente me ubiqué y fui director Claro. de la Fundación Mexicana, que tenía cerca de 2,000 personas, o sea, no era cualquier fundación, era una fundación Era bastante una- grande. sí. Había 30 centros en diferentes lugares y la idea era no competir con las secretarías, Sí. sino más bien crear Aportar, innovaciones. trabajar. Innovaciones. Sí. Arriesgar, hacer un laboratorio campesino. Y hicimos cosas muy interesantes ahí, pero lo religioso nunca lo dejé. Entonces tenía yo, era mi trabajo en la cuestión rural, viajaba mucho por el país, en términos de campo, en hatos lecheros, en empresas, en fin. Y al mismo tiempo tenía mi programa semanal de... El que tenía en Radio Red. En Radio Red, ¿no? Durante muchos años estuve ahí y realmente fue mi gran escuela. Y entonces ahí empecé, podríamos decir, como el preámbulo de un nuevo cambio de piel, que es el tema de los medios, ¿no? Como no hay Y mucha qué gente... bueno, ¿no? Porque arrasaron, llegaron los medios y cambió también todo. Sí, sí, y la verdad tuve el privilegio también de que no había, y no hay todavía, mucha gente que maneje el tema religioso. Y entonces me buscaban mucho de Televisa, de TV Azteca, de no sé qué, y de la radio y de no sé cuánto. Y entonces simplemente observando cómo se hacían los programas, los roles que tenían, fue algo que se fue, digamos, transmitiendo. Y que le poco dieron a poco. importancia que tenía, ¿no? Sí. Porque no sé si antes o siempre hay todo un despacho en gobernación que tiene que ver con las cuestiones religiosas. Sí. Ahí, De la importancia que tiene. sí, hay No, áreas de... ¿Quién ha estado? No lo vamos a decir. No, pero- ha habido varios, pero sí, pero- hay un pero área sí. de culto público, le llaman, Sí. ¿no? Yo cuando lo supe dije qué importante ha de ser, ¿no? Y lo es, ¿verdad? Sí, claro. Más en un país como el nuestro, Sí. en donde la mayor parte son religiosos, Ah, no, son yo le digo el católicos. Islam, ¿El el qué? Islam latinoamericano. Sí, y al mismo tiempo, relativamente poco tiempo, la mutación religiosa, porque hasta hace ¿qué? 15, 20 años, más del 90% era católico, y hoy estamos hablando de un 82%, y hay un tránsito, hay un ascenso de los movimientos evangélicos, ¿no? Y el ascenso de los ateos también. Incluso los ateos han crecido más que los evangélicos. Entonces, Y no tienen una cosa especial para los ateos en América, porque mi mamá era atea, Ya. pero deja que te cuente cómo era una mamá atea, ¿no? No te cuento. no, los ateos o sin religión, Ajá. hay una gama muy grande. Es decir, puede ser que haya gente que tiene una cierta espina, digamos, mística, ¿no? Sí. O cree en un ser supremo. Y que Pero- unos usos y costumbres, porque mi mamá era atea, pero yo traigo la Virgen de Guadalupe. Ah, caramba. Mira. Ya. ¿Y la hija cómo salió? Pues Salió sí, también la Virgen de medio... Guadalupe. No, la hija Ah. de tu mamá, ¿cómo salió? ¿Salió medio atea también Sí. o bien guadalupana o bien religiosa? En estos momentos no diría, no quisiera decir que soy Está atea, bien. porque me da mucho consuelo saber que puede ser de otro modo la vida. Claro. Eso es por consuelo. Y esto porque me la regaló mi hijo. Es casi el único regalo que me había dado mi hijo, que también, según yo, lo eduqué ateo. Pero un día, según él, se salvó por la Virgen de Guadalupe del único choque que ha tenido en un Volkswagen que yo le di, muy jovencito.
Y entonces me lo dijo, mira mamá, por si yo no estoy cuando tú me necesites, y la sigo teniendo. Pues tú sabes que hay más, digamos, guadalupanos que católicos. Sí, y me encantó, le dije a Luis, le dije que si me mandaba lo que usted dijo del programa de la Virgen de Guadalupe ahora, el 12 de diciembre. Yo me casé el 12 de diciembre. Con Sabina Berman. Con Sabina Berman, programa que le dio usted una contestación divina, pero divina, que la he mandado a amigos y a todos que se ríen de que traigo la Virgen. Y le digo, pues es como respeto a mi gente, es mi ser, mi gente, mi madre. Mi abuela la traía y mi madre, bueno, era, según ella, del Partido Comunista, según ella. Sí, ¿no? Yo conocí muchos comunistas guadalupanos, incluso muchos judíos guadalupanos, en fin. Pero regresando al tema, el tema de lo religioso, ya tenía la experiencia en radio y después la experiencia en televisión. Entonces, desde hace más de 10 años, tengo un programa que se llama Sacro y Profano. Sí, porque bellísimo la nombre, religión es el mismo. Desde el título es precioso. Sí, porque es social. Sí. No es un programa religioso, es un programa sobre religión. Y llevo ya 10 años. En el Canal 11. En el Canal 11. Sí. Y para mí también sigue siendo un momento de exigencia. ¿Cuántos años dice que tiene con él? 10 años. 10 años. 10 años. O sea, y le dieron el premio de periodista. Exactamente. Se lo dieron el 24, ahora hace un tiempo. Recién, sí, ya por una larga trayectoria. Y es ahí donde descubro cómo lo religioso, queramos o no, influye en la vida social. ¿no? Por ejemplo, en días pasados, con la mermada salud del Papa, pues cómo la gente se une en círculos de oración, está preocupada, en fin. Y sigue siendo la primera noticia que dan los medios, el estado de salud del Papa. Así es. Y el problema que veo con lo religioso es, hay muchas corrientes. La teología de la liberación, que hablamos en el programa anterior, se ha menguado mucho. Hay algunos que están comprometidos con los pobres, etcétera, pero bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI primó una corriente muy conservadora, al grado que en México la ultraderecha política... Usted, eso es lo que le iba a decir, si era la derecha dentro del Vaticano, ¿no? Ahora la ultraderecha se tiene que nutrir de católicos para poder tener una base social. Y hay una historia larga del Yunque, de Muro, de Guía, de organizaciones muy derechosas, católicas, reancias, que tienen también un debate cultural. Están en contra de las mujeres, están en contra de los derechos sexuales de las mujeres. ¿No? Sí, están en contra... La derecha está en Alemania ganando. Bueno, ahí en Alemania ganó la derecha democristiana. Felizmente la derecha democristiana dice, yo con la ultraderecha, que también ganó mucho electoralmente, yo no entro, no hago... Es algo que para los... Pero sí la ve en América, ¿no? En América pues está Trump. Sí. Y hay una red muy grande. No, Milei. Entonces, en México, Verástegui es la punta de lanza de esta derecha, pero no tiene base. Tiene que formar un partido y tener base. Y la base está en el Yunque, están en esos grupos semisecretos derechosos. Sí. Entonces hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar. Y bueno, vamos a hacer un corte, pero pareciera que esos grupos, que lo que ha pasado en la historia del mundo no les hace pensar que por ahí no llegamos a nada, ¿no? Pues es lo que aparece, pero también... Como si no hubiera habido historia, ¿no? Como si no hiciéramos caso de lo que pasó. Bueno, pues ya ven, sería imposible decirles que hay un corte, pero hay un corte, me da mucha pena, hay un corte.
Bueno, como desgraciadamente nos queda poco tiempo, yo quisiera abordar cómo es que usted se mete a observar, como dice usted, porque no pertenece a ningún partido político, pero sí a observar la política y desde ahí se hace usted consejero electoral del Estado de México. Sí, consejero electoral desde el siglo pasado, 1999. Ajá. IFE, no existía el INE todavía. Y hay un grupo de consejeros, encabezados Sí. por José Goldenberg, que querían ciudadanizar los órganos electorales. José Goldenberg. Y entonces el problema era que en el Estado de México era imposible, porque todo estaba copado por el PRI, El por grupo el sistema, de- ¿no? de El grupo acá. Atlacomulco abarcaba. Y entonces ahí es donde interviene y yo en ese momento estaba en la fundación y me dicen, necesitamos consejeros ciudadanos y tú eres un consejero, tú eres ciudadano ante todo. Y a ver, bien a bien, para que entendamos todos, ¿qué es, cómo es, qué es lo que hace un consejero ciudadano? Bueno, el consejero es la máxima autoridad, es la máxima autoridad de un órgano electoral que se compone, digamos, de 3 grandes elementos. Uno, Sí. son consejeros ciudadanos que son los que toman decisiones y Nada que más tienen la el peso importancia político. que tienen Luego y están- en las futuras. Están los partidos políticos, Sí. ¿no? Y luego está una estructura operativa. Son como los 3 pies Que mantienen de una mesa. la democracia, ¿no? Digamos. Y entonces en el Estado de México no existían consejeros ciudadanos, eran consejeros de consigna. Hay que hacer esto, hay que decir esto, por el PRI. Y entonces entramos varios y nos fue, pero realmente éramos permanentemente acosados, nos confrontaban, nos sacaban periodicazos, porque no aceptaban que fuéramos Que hubiera una autónomos autoridad. y distantes del poder. Claro. Entonces a mí me tocó, y eso me marcó, porque en el fondo me hice muy antiperista, lo tengo que reconocer, ¿no? Y bueno, estuve primero en el IFE, después al IEM, el IFE es el federal, después fui consejero general del Instituto Electoral del Estado de México durante 4 años. Después regreso al INE, o sea, tuve una trayectoria bastante larga como consejero, ¿no? No se pagaba dinero, era honorario el IFE y el INE. Sí había un sueldo, un super sueldo en el IEM, ¿no? Bueno, estuve ahí en ese periodo y eso me hizo entrar en la política, enterarme de la política, de cómo se manejaban acá, los dineros, los intereses, los recursos, los partidos, ¿no? La oposición que muchas y en veces un se lugar donde vendía, podía observar todo. era Y además no estaba usted en ningún partido. un montículo privilegiado. Y después de eso seguí escribiendo y escribí 2 libros sobre el tema electoral, sobre la coyuntura. Uno se llamó El infierno electoral, donde fue solamente consejeros electorales. Y los consejeros electorales de diferentes generaciones, épocas, calificamos la elección de Alfredo del Mazo. Y la conclusión fue que hubo en un enorme fraude frente a la maestra Delfina. Un enorme fraude que se hizo, ¿no? Donde el IEM participó de manera activa. El IEM los consejeros de ese momento tuvieron una responsabilidad en ese fraude. Y el segundo libro, que fue El regreso al infierno electoral, fue más bien Y así se llama, libro, El regreso al infierno. Regreso al infierno electoral, porque tuvo mucho éxito este primero. Ajá. Entonces, ligándolo, como diciendo, hay continuidad. ¿Qué Es, editorial? Grijalbo. 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 En este segundo volumen ya no fueron consejeros, sino fueron periodistas, analistas, académicos. Y no fue después del proceso electoral, sino fue antes del proceso electoral. Y ahí me entero que muchos militantes de la oposición, de Morena en particular, lo usaban como un manual de estudio, como material de trabajo. Claro. ¿No? Y estuvo Astillero, en fin, grandes periodistas que estuvieron ahí en el libro. Y fue ahí donde, a través de ese libro, tomo contacto con la maestra, con la maestra Delfina Gómez, que ya había ganado y estaba formando su equipo, y me invita a comer. Tenía ahí en la zona rosa, tenía sus oficinas provisionales.
Y ahí es donde me invita a trabajar. Concretamente, un primer impulso fue la comunicación social, ¿no? Ser coordinador de comunicación social. Le dije, mire, yo no conozco a Morena. Y ahí se requiere un puente, ¿no? Entre Morena, la militancia, y la comunicación. Pero sí el sistema de televisión. Yo la verdad no tenía mucha idea. Había estado acá 2 o 3 veces, lo veía yo por televisión. Pero la verdad no tenía conciencia del tamaño, la envergadura, la importancia. Sí. Y creo que tampoco la maestra tenía. Y bueno, Sí, así son estas cosas. Y es como llegué aquí. En octubre del 2023. A ser el que tenía todos los medios. De tener, bueno, no solamente la televisión, el radio, era maravilloso radio. Digital, y era entrar, y claro, era un sistema que estaba, pues, cerca de 40 años al servicio de un partido y de un sistema. Sí. Entonces hubo muchas, digamos, decisiones muy amargas, muy duras, muy rudas, pero tenemos que romper ese cordón umbilical. Y creo que está casi roto. Sí, no todo, pero casi. No, sí, de verdad que sí. Y ha sido una experiencia Entonces, maravillosa. ¿como cuántas veces cambió de piel? Uy, militante católico, fundaciones, el tema de... Pero todo religión ha sido la permanente, el tema de sociología de la religión, comunicador, y ahora pues con esta enorme responsabilidad de los medios de un y sistema. Que en el Estado de México tan grande, ¿cuántas cosas maneja? ¿Cuántos canales hay? Son 3 canales. 3 canales. Bueno, con unas instalaciones preciosas, por cierto. Instalaciones de primer mundo. Creo que son las instalaciones más importantes de México. ¿Y cuántas estaciones de radio? Son 6 estaciones de radio. Se abarca poquito menos del 70%, pero digital, que ha crecido mucho, que son para los jóvenes. 40 y tantos millones de usuarios en digital. No es cualquier cosa. No. Y entonces, pero ahí vamos. Ahora, el problema son los recursos, no tenemos muchos recursos, pero... ¿Y cuánto es el público que atiende? ¿Perdón? El público que usted atiende, que usted es el responsable de todo lo que ese público son, ¿dijo cuántas? No, estamos hablando que según nuestros centros de medición, sí, son empresas, RH, en el año que he estado, el primer año, se incrementaron 500,000 personas como asiduos. Si vas midiendo los que pasan, los que toman el canal, no sé qué, no sé cuánto, en general, no quiere decir que estén todo el tiempo ahí. Y las repeticiones. Estamos hablando de un universo de cerca de 30 millones de personas. 30 millones. Porque no solamente es el Estado de México. Como es vía satélite, llegamos a 9 estados del país. Hidalgo, los que son vecinos, ¿no? Sí. Morelos, Michoacán, en fin, Guerrero, ¿no? Y sobre todo el DF. Entonces, sí, tenemos un auditorio bastante amplio. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Y creo que somos, junto con el Canal 11, y nosotros somos los 2 principales emisores televisivos de medios públicos. Y eso es un honor, la verdad. Bueno, para concluir, a mí me gustó mucho todo lo que usted habló de esta parte de cómo la gente mayor quedó rezagada, ¿no? Cuando es la gente que de verdad nos puede dar más, pero uno como gente mayor, ¿qué debiera hacer? ¿Qué le diría? En este programa siempre lo he preguntado, pero usted con toda su experiencia y con todo lo que será maravilloso lo que nos diga, porque desde luego tendrá razón. ¿Qué le podría decir a la gente mayor que tuviera, que se diera la importancia, que este momento que pareciera que no es el mejor de su vida, sí es el mejor de su vida, porque es el que está viviendo? Y es el único. Pues muchas gracias, María Rojo, por sus palabras. Me hace sentir así hasta ¿Cómo no va a sé ser? qué. Pero yo lo que creo, y por eso este programa tuvo todas mis simpatías, yo la lógica de Reinventándonos la tuve con Patricia Kelly. Hablé de Patricia Kelly Sí, en el otro vi programa. que estuvo un programa. Ella es un ejemplo de reinventarse. Sí, estuvo con nosotros hace muy poco Ella en mi casa. era locutora en Radio Educación. Sí.
Es un año menor que yo, y yo cuando iba a la universidad, hasta le daba 2 vueltas a la cuadra para con tal de escuchar sus poemas eróticos. Era una mezcla de poemas eróticos y jazz. Con esa voz ¿Y que jazz? tiene, y jazz. Era delicioso. Entonces mi madre me decía, ¿por qué estás llegando tan tarde? Era una pena decir, mira, le está dando Hay vuelta a cosas la... muy interesantes, ¿no? Después da un brinco ella y está en el tema de la familia y la Sí. sexualidad, con la Mowgli. Bueno, siguió hablando de la sexualidad en la gente mayor. Y- Estuvo en el programa con nosotros. Y después da ese brinco, un tercer cambio de piel o una tercera reinvención, que es el tema de la vejez. Sí. En todos sus... Entonces ahí ves en su programa cómo te enseñan a manejar la tecnología. Sí, yo he estado como 3 lo- veces con ella. Entonces es un proceso en el cual dije, es que esto tiene que pasar, tenemos que traer testimonios, porque lo más importante es no quedarse viendo la televisión Sí. en la cama, en la parte externa de la cama, o que pase la vida. Hay que moverse, hay que estar. Sí. Y la vejez representa también sabiduría, los recorridos de vida que tenemos, ¿no? Sí. Usted tiene un recorrido impresionante también. Sí, Usted como- también sí. tiene varios cambios de piel. Bueno, ¿cómo poder transmitir esto a los adultos mayores? Sí. ¿Cómo no dejarse, ¿no? Aplastar por los cambios de la tecnología, por la falta de Y oportunidades? los cambios de uno, ¿no? Yo Y digo los que no se cambios son- llega a esta edad sin las pérdidas. De Pérdidas. las pérdidas, pues empezaron ya nuestros abuelos, nuestra Pues sí. familia, ya es otra, y con las personas, los amigos. Después de la pandemia, Sí. todos perdimos la Alguien, mitad de los sí. amigos, de los que Y, tenemos. y otra cosa de la salud también, ¿no? Digo, Sí. no tenemos una salud de unos quinceañeros. No. Tenemos ya muchas limitaciones. Pero todo eso queda supeditado a la sabiduría de la vida. No se necesita ser un gran intelectual, No, haber leído no sé cuántos libros, haber escrito. No. Se requiere de cómo la habilidad, la astucia que hemos recorrido durante tantos años, 70, 80, no sé, se aplica para poder reinventarnos, para poder tener una nueva piel, como las serpientes Sí, que van pero cambiando a partir poco a de poco. ti mismo. Claro. Tú eres el que te debes de convencer, cada quien, de que tiene mucho que hacer y que está aquí hasta que está aquí, hasta el último momento. Nadie va a vivir lo que le queda de vida por uno. Ni uno se va a decir hasta aquí llegué. Claro. No, la vida se termina cuando se termina. Y terminémosla con el ímpetu que puede uno tener cuando hemos tenido una vida tan rica. Y la vida tan rica nos la dimos nosotros. Claro. No, y otro elemento muy importante es la capacidad de amar. Creo que entre Sí. más pasan los años, el tema de amar a los otros, a la familia, a los amigos, a la gente cercana, Sí. cambia de color, tiene otra tesitura, es más profunda, es más auténtica. Y creo que lo más valioso que tenemos los adultos mayores es la capacidad de recrear, de tener y de mantener Y de escuchar. amigos. Claro. Eso, una conversación es tan válida como un abrazo. Muchísimas gracias. Al contrario, por este María, abrazo muchas que nos dio gracias. a todos, porque esa conversación también es el afecto que los adultos mayores tanto queremos de un abrazo. Claro. Gracias, señor Barroso. Al contrario, muchas Y gracias. ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa de Reinventando.